Bueno, saludamos a todos nuestros auditores, comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite cada martes y sábado a través de la radio Pinamar en el 107.9 del dial, su nuevo dial, para que usted ahí lo ajuste y y también nos puede ver nos puede escuchar, vía internet. Y escuchar también la serie de programas completos en nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl. Esta tarde en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias, pastor. Un saludo a todas las personas que nos escuchan semana a semana y con muchas ganas de leer estos versículos que ustedes ya habían comentado la semana pasada, pero tratar de escudriñarlos un poquitito más y sacarle todo el provecho, espiritual para nosotros. Bueno, la verdad que ese es el propósito del programa. El propósito del programa no es una carrera por terminar algo, sino que es detenernos lo que sea necesario y profundizar, porque el interés nuestro es que usted como auditor pueda tener la mayor información respecto a lo que el Señor nos dice en su maravillosa palabra. La semana pasada estuvimos revisando el capítulo 5 que está enmarcado dentro del Sermón del Monte, esta predicación al aire libre que hizo Jesucristo, donde habían muchísimas personas, y no es cierto, toca varios tópicos, comenzando con las bienaventuranzas o lo que se llaman las bienaventuranzas, y posteriormente, no es cierto, estas analogías tan domésticas pero tan perfectas que hace Jesús entre la sal, la luz, en fin, relacionándolas directamente con nuestro accionar como hijos de Dios. Y llegamos así, ¿no es cierto?, al versículo 17, donde Jesús va ahora comienza a hacer ya un parangón entre lo que es la ley y la realidad de la ley en el pueblo de Israel en ese entonces también. Exactamente. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, este trozo, ¿cierto? Estos versículos ustedes lo estuvieron comentando con nuestro hermano Pablo la semana pasada y la verdad es que hay mucha carne, por así decir, en estos versículos. Partir recordando un poco el primer versículo, que Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice, no he venido a abrogar, sino que he venido para cumplir. Y esto quizás sería interesante leer Juan, capítulo 8, versículos 3 al 5, que están relacionados con una mujer que dice que fue sorprendida cometiendo adulterio. En el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, y esto es lo interesante, lo que le dijeron a Jesús, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Aquí estamos viendo un poco por qué Jesucristo, en el capítulo 5, lo que estábamos leyendo, les está explicando a sus propios discípulos que ellos no crean que Él ha venido a abrogar o a terminar con la ley o a eliminar la ley, sino que viene a cumplirla. Había muchas personas en esa época, que pensaron en algún momento que Jesús no venía de Dios. ¿Por qué? Porque veían diferentes cosas que Él enseñaba y que según ellos, según sus tradiciones, más que la palabra en sí, irían en contra, no iban de acuerdo con lo que ellos habían sido enseñados, no iban según la tradición. Así es. Bueno, efectivamente el pasaje que tú citas ahí del Evangelio de Juan, en el cual el Señor Jesucristo
bueno, es un pasaje muy conocido y muy usado y muy manoseado también. Exactamente, sí. Pero efectivamente Jesús, aun cuando, los acusadores en este caso invocan la ley, diciendo la ley dice, no la están invocando completa y justamente están haciendo la están sesgando para favorecer un asesinato, ¿no es cierto? Porque la ley mandaba que el adúltero y la adúltera y el adúltero fueran muertos a pedradas, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta ahí que efectivamente ellos estaban haciendo una acomodación, y es lo que Jesús nos viene a decir más adelante en el versículo 21, después cuando dice, oíste que fue dicho. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a la tradición que comenzó, ¿no es cierto?, a tomar una postura de ley en el pueblo de Israel. Y por supuesto lo que se refería a Jesús es que él no venía a abrogar la ley, pero tampoco venía a aprobar lo que existía, que no era la ley, sino que era una tergiversación o una ley torcida o una ley mutilada, como en este caso, ¿no es cierto?, que según la ley a la cual están invocando los acusadores, deberían haber comparecido a este ajusticiamiento, digamos, el hombre y la mujer. Correcto. También Jesús, en diferentes partes del Nuevo Testamento, fue acusado, a veces él y también sus discípulos, de no respetar el día de reposo. Claro, esa es una de las más recurridas, digamos. Exactamente. Entonces, tenemos bastante claro que Jesús quiere que sus discípulos no duden en que él y la ley van tomados de la mano, por así decir, están completamente de acuerdo, no quiere que no haya ninguna mala interpretación al respecto. Y él luego, ¿cierto?, empieza a hablar de que la ley no va a cambiar, ni una jota, ni una tilde, un poco lo que hablaron la semana pasada, ¿cierto? Esta jota, que es la letra más pequeña, la tilde, que es como un apóstrofe, es como un acento, algo que le cambia a veces el significado a algunas palabras, es decir, o sea, nada. La jota es la alef, la primera, y la tilde es la más pequeñita, la que es la yod, como decías tú. Esto es súper interesante porque aquí es donde nosotros nos enfrentamos también a una discusión que no es algo exclusivo de esta época o de épocas anteriores, sino que también hoy día en nuestros círculos cristianos de alguna manera se enseña de manera equivocada que no estamos bajo la esclavitud de la ley, ¿no es cierto?, desde el punto de vista que la ley solamente fue dada para que nosotros reconociésemos nuestra imposibilidad de cumplirla, y por lo tanto estábamos fuera de la ley. Y hoy día, ¿no es cierto?, nosotros hablamos mucho o escuchamos hablar muchas veces de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, o que ya la ley no corre, que solamente hoy día es gracia, pero ahí las cosas no están separadas. Exactamente. Porque en la ley hay gracia y en la gracia hay ley. O sea, no están separados los mandamientos. La gracia es que Jesucristo la cumplió y nos la imputa, ¿no es cierto?, a nosotros de una manera sobrenatural. Pero la ley fue dada también por un acto de la gracia de Dios, porque de otra manera el hombre nunca hubiese tenido un estándar en cuanto a lo que es el bien y el mal, aunque puede haberlo tenido escrito en su corazón, todo eso, pero Dios lo objetivó a través de la ley. Exactamente. Hay algunas líneas, por así decir, teológicas que se declaran cristianas, por lo menos, que por ejemplo tratan de imponer el Shabbat, el día de reposo, ¿cierto?, tal cual como aparece en el Antiguo Testamento. Y muchas veces, como dices tú, nosotros podríamos decir, oye, pero es que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo un nuevo pacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Acaso hay algunas leyes que sí, hay otras leyes que no? Bueno, en el Antiguo Testamento, ustedes vieron la semana pasada que habían sobre 300 leyes, ordenanzas, ¿cierto?, que aparecen en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, nosotros vemos que claramente en el Nuevo Testamento hay muchas de ellas que no se cumplen, no se exigen. Por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con los sacrificios de animales en el templo. Todo lo que tiene que ver con el ir al templo 3 veces al año, ir a Jerusalén 3 veces al año. Y ojo, que ya no hay templo desde el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Que ya no existe un templo propiamente tal. ¿Qué pasa con el tema de la circuncisión? ¿Qué pasa con el tema de la alimentación? O sea, la cantidad de leyes era pero enorme.
Por lo tanto, nosotros podríamos apreciar de manera práctica que en el Nuevo Testamento hay ciertas leyes que claramente no se cumplen del Antiguo Testamento. Claro, lo que pasa es que hay que hacer una inmensa diferencia, Andrés y amigos auditores, en cuanto a lo que significaban las leyes ceremoniales y en cuanto a lo que significa la ley moral. O sea, las leyes ceremoniales, por supuesto que todas ellas cumplieron su propósito y desde ese punto de vista no estamos forzados como iglesia hoy, ¿no es cierto?, a partir de Jesús en adelante, a vivir bajo esa estructura, pero a lo que se refiere el Señor Jesucristo, Él cumplió, dicho sea de paso en sí mismo, toda la ley ceremonial, es el Cordero de Dios, entró una semana antes, fue examinado, igual que los corderos, ¿no es cierto? Lo examinaron, no le encontró Pilato nada, no le encontraron esto nada, entonces Él cumplió todo el ceremonial en su propia vida. Por lo tanto, la ley está cumplida tanto ceremonialmente como moralmente, pero ¿cuál es la que se nos por así decirlo, por la cual hoy día nosotros debemos vivir? Es por la ley moral, que por supuesto esos estándares son estándares sobrenaturales. Son leyes que han sido creados a la imagen de Dios. Las leyes morales reflejan la moralidad de Dios. Dios el carácter de Dios. Exactamente, y nuestro Dios es un Dios moral, y es perfecto y no cambia. La moralidad no cambia. Lógico, y es por eso y eso era en el fondo, por eso es que Jesús le dice, y voy a citar adelantando un poquito el versículo 21, de ahí mismo el capítulo que estamos leyendo, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Se está refiriendo al asesinato, no a la muerte, a la pena de muerte, que era prerrogativa de las autoridades. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, imagínate, el nivel hoy día, porque alguien podría decir solamente, yo no le he quitado la vida física a nadie, pero esa persona, de acuerdo a la ley moral, está en pecado con el solo hecho de tener un enojo, ¿no es cierto?, frente a un hermano. Enojo. Y dice que es culpable de juicio. Entonces, por supuesto que es una ley moral que refleja el carácter de Dios, y además el poder cumplirla sigue siendo imposible para nosotros. El ser humano hoy día no puede cumplir ni la ley ceremonial ni tampoco la ley moral, a menos que Dios mismo la cumpla dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Exactamente. Estas leyes morales también tienen toda relación con el hecho de que nuestro Dios es santo. ¿Cuántas veces se nos dice en Levítico 27, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, ¿cierto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, también Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos. Y fíjate que en el caso del Levítico, las personas del Antiguo Testamento tenían algo prácticamente imposible de dimensionar, porque Dios, el Padre, al cual habían escuchado o del cual veían las señales, ¿no es cierto?, dice, sed santos como yo soy santo. Ellos no tenían una imagen, ¿no es cierto?, humana de santidad. Ellos tenían la ley. Ahora, cuando Cristo en la carta de Pedro repite, el apóstol, ¿no es cierto?, esta ley que fue dada en el Antiguo Testamento, para ti y para mí, inmediatamente el concepto de vida santa o de santificación o de santidad se refleja en la vida de Jesucristo. Nosotros leemos la vida de Jesucristo y tenemos ahí el estándar sublime, moral de lo que es un hombre, un ser humano santo. Correcto. Entonces, estas leyes morales, como por ejemplo esta ley que dice no asesinar, no cometer adulterio, no mentir, no robar, no codiciar, ese es el estándar de Dios. Dios en ningún momento de la Escritura puede decir mientan, roben, engañen. Ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ayer, hoy y siempre. Estas leyes morales son absolutamente inmutables, no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque Dios también es inmutable. Entonces, la pregunta viene, esta ley y los profetas a las cuales hace mención Jesús, ¿a qué se refiere? Y eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo, un poco más adelante, capítulo 7, versículo 12. ¿Qué te parece si vamos a la pausa musical y volvemos al regreso y comenzamos con este segundo bloque?
Bien, estamos de regreso después de la pausa musical y bueno, Andrés iba a comenzar a leer el capítulo 7 de Mateo. Sí, Mateo capítulo 7, versículo 12 nos aclara un poco qué es lo que estaba hablando Jesucristo cuando hablaba del tema de la ley y los profetas. Y dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Claro, lo resumen 2 mandamientos después. Exactamente. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere Jesús con el tema de que ni una jota ni una tilde va a cambiar, ¿cierto? Se está haciendo referencia a estas leyes morales y particularmente la ley moral que está relacionada con el amor hacia el prójimo, en hacer hacia el otro lo que yo quiero que me hagan a mí. El apóstol Pablo en Romanos 13, versículos 8 al 10, también nos profundiza un poco en la misma línea. Romanos 13, versículos 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y después detalla: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, básicamente aquí nos está aclarando un poquitito a qué se refiere Jesús con el tema de que ni una jota ni una tilde van a cambiar, que Jesucristo ha venido a cumplir la ley y los profetas. No se refiere a todas estas leyes de tradiciones, ¿cierto? Unas leyes que podríamos decir de rituales del Antiguo Testamento, de cosas que iban a ser símbolo de lo que iba a venir, sino que Jesucristo se refiere a las leyes morales, que son eternas, que son perpetuas y que no van a cambiar, así como nuestro Dios también es inmutable. Lo que pasa es que el carácter de Dios en el Antiguo Testamento está representado por toda la economía del templo y de los sacrificios. El templo de Dios, o el templo, mejor dicho, que Dios hizo que los judíos construyesen, tiene una estructura, ¿no es cierto? Y cada una de esas estructuras tiene una representación. Pero obviamente lo más sublime, ¿no es cierto?, significaba ese lugar santísimo donde no había acceso más que para el sumo sacerdote. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, se estaba cumpliendo este proceso ceremonial que cuando Jesucristo triunfa, ¿no es cierto?, y Él muere por nuestros pecados, nos declara justos, pero además, ¿no es cierto?, nos limpia de pecado. Nosotros ahora tenemos acceso al Padre directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, pero no es que se haya abolido la ley desde el punto de vista de lo que es la concepción de Dios, porque eso sería borrar algo que Dios dijo, sino que se cumplió, y se cumplió para permanecer por siempre. Por siempre, la ley permanece por siempre. Entonces lo que tú estás diciendo es muy, muy, muy importante, porque el concepto de la ley no es un concepto antiguo, ¿no es cierto? Cesaron los ceremoniales, todo el proceso representativo, pero la ley de Dios nace o se perfecciona, se cumple y digamos florece en la persona de Jesucristo. Exacto, a diferencia de las leyes morales, ¿cierto? Estas leyes de rituales podrían cambiar y no tendrían mayor impacto en la moralidad de quién es nuestro Dios. De hecho, Jesús le deja muy claro a los fariseos con todo este tema del día de reposo, y Él les dice, mira, ya, ¿hasta cuándo? Porque el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. O sea, no es el ceremonial lo que debe tener ese rigor, sino que la razón de por qué Dios dejó un día, ¿no es cierto?, en el que no hubiese actividad laboral, por así decir, y hubiese una mayor profundidad y dedicación a la lectura de la Escritura, al seno familiar de esto. Porque lo que a lo mejor los auditores no saben es que el día de reposo empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Empezaba a las 6 de la mañana del viernes y terminaba a las 6 de la tarde del sábado.
ese es el día de reposo. Y el día sábado, ¿no es cierto?, salían a las 6 y algunos minutos, salía la gente y se reunían normalmente o en la sinagoga o en casas, ¿no es cierto?, y ellos compartían la ley, compartían alimentos. Y algo que yo aprendí ahora que estuve en Israel, que lo comenzaron otra vez a practicar los judíos ortodoxos, ¿cierto?, con toda su tergiversación, pero rescataron ese aspecto. Ellos a las 6 de la tarde hoy día, de un día sábado, a las 7 de la tarde, tú vas a ver plazas llenas de estos religiosos, ¿no es cierto?, compartiendo, hablando, comiendo, en fin, restaurantes, todo. Entonces uno dice, bueno, hoy día es sábado, ¿por qué tanto no es el día de reposo hoy día? Entonces... Pero en el fondo todas estas leyes que son, por así decir, más bien ceremoniales o de rituales, uno las puede diferenciar, porque por ejemplo, ¿qué pasa si el Señor hubiera dicho que no es un día cada 7, sino uno cada 8? ¿O qué pasa si en vez de sacrificar tal o cual animal es este otro? ¿O en vez de prohibir este animal es este otro? O sea, son elementos, digamos, que Dios eligió utilizar como representación para el beneficio del pueblo elegido. Ahora, cada elemento que Dios eligió, por supuesto, Él eligió un cordero por todo lo que significa el cordero. No podría haber elegido un perro, no podría haber elegido, no sé, otro tipo de animal, otro cachorrito, porque el cordero representa la mayor inocencia, lo más indefendible, pero seguía siendo un símbolo. Entonces, efectivamente, cada una de esas cosas tiene una explicación del por qué Dios la eligió, pero no era la elección del elemento, en este caso, lo relevante, sino que la idea del sacrificio, ¿no es cierto? Imagínate, transportémonos al primer sacrificio allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva, en la primera actitud religiosa de los seres humanos que continúa hasta el día de hoy, ellos mismos trataron de cubrirse. Exactamente. Cubrir sus pecados, por así decirlo. Sus pecados, esconderse, en fin, todo lo que hacemos los seres humanos durante siglos. Y Dios después los cubre con pieles de animales. Ahí hubo muerte de un animal. Yo imagino el trauma para Adán y Eva, o nunca a lo mejor nosotros dimensionamos lo que puede haber significado para ellos. Venir del paraíso, a nosotros a veces en este mundo caído, oscuro, terrible, nos causa pena, nos conmueve la crueldad animal, por así decirlo. Imagínate que ellos vieron en ese momento que Dios tuvo que matar animales para vestirlos a ellos. Ellos nunca habían visto derramamiento de sangre. Entonces, la idea del sacrificio era que el pueblo pudiera de alguna manera compadecerse y entender lo terrible que era que alguien inocente pagara por ellos. Pero obviamente, como la ley moral no era en lo que enfocaron los antiguos israelitas, se transformó en una matanza de animales, ¿no? Sí, aquí yo tengo un ejemplo, por ejemplo, de algunas de la ley del tema alimenticio. Nosotros podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos 29 al 30, que Dios le da la instrucción a Adán y Eva y a los animales, ¿cierto? Que dice, toda planta verde les será para comer. Toda la creación en un principio era vegetariana. Y lo que pudimos hacer en el estudio, ¿cierto? Nos dimos cuenta que para Dios todo lo que era planta verde, todo lo que era vegetación no era considerado vida, sino que era considerado una planta nada más. Luego nosotros tenemos en Génesis 9, versículos 2 y 3, cuando Noé se baja del arca, después del diluvio universal, que Dios cambia, ¿cierto?, las instrucciones y le dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como también las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Ahí les cambia y le dice, ya, ahora ustedes pueden comer de todo. No son vegetarianos estrictos, por así decir, claro, sino que ahora pueden tener vegano, que en realidad era la concepción más al delimitarlo, porque las legumbres aparecen después del diluvio. Del diluvio. También nosotros vemos al tiempo después, ya con la ley de Moisés, ¿cierto?, que hay una restricción de los alimentos. ¿Cuáles son los animales que realmente ellos pueden comer? ¿Cuáles son los alimentos? No podían comer animales de pezuña hendida, bueno, ni hablar del cerdo y todo esto.
Después tenemos cuando llega Jesucristo, que Él dice que no es lo que entra por la boca lo que realmente contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces, por ahí la boca. tenemos, ese pasaje es muy importante porque tenemos a Jesús. Jesús, por si acaso, amigos auditores, Él, su vida terrenal, sus 33 años, los vivió bajo la ley. Bajo la ley, Él cumplió la ley. Cumplió Entonces, toda la ley. cuando Él está expresando esto, imagínate lo que significaba. O sea, de alguna manera está colocando el dedo en la llaga respecto a que la religiosidad se apoderó del pensamiento judío, ¿no es cierto? Y dejaron de lado este concepto moral, porque ahí bajo la ley, él declara esto, ¿no es cierto? No es lo que entra, sino lo que sale. Por lo tanto, de alguna manera, deja en un aspecto a los ojos de los judíos ser un desprecio a la ley, pero lo que está haciendo Dios, el Señor Jesucristo, es darle el orden correcto lo que a las realmente cosas. importa. Claro, lo que realmente importa es decir que la santidad no proviene de comer algo o dejar de comer. Es como cuando Jesús le dice que ellos están filtrando, pero hasta el grano más pequeño, digamos, diezmando, desde el punto de vista de la religiosidad, pero por otro lado tienen un tremendo hoyo en su tamiz que deja pasar todas las mentiras, los odios, lo que estamos viendo, digamos, a lo que vino Jesús, a demostrar cuál es la verdadera ley y los profetas. Pero después seguimos nosotros en Romanos 14, que el apóstol Pablo, ¿cierto?, da todo el capítulo 14 para demostrar, digamos, que en realidad Dios es mucho más que el comer y el beber, y que el que no quiera comer algo, que lo haga para la gloria de Dios, el que no quiera beber algo, que lo haga para la gloria de Dios, y el que lo hace, también que lo haga para la gloria de Dios, que no estemos menospreciando al que come o al que no come. O sea, ¿cuál es el trasfondo? Va hacia nuestro corazón. Y por último en Colosenses 2, 16, 17, ¿cierto? Que también nos dice que nadie nos juzgue por la comida, la bebida, los días de fiesta, los días de luna nueva, o también los días de reposo. O sea, está súper claro. O sea, entra en el propósito de Dios en el Nuevo Testamento, y es interesante lo que tú nombras porque Pablo era un hombre aventajado incluso en la ley a sus contemporáneos, y Dios usa un instrumento tan torcido por la tradición como Pablo para transformarlo en un hombre que predica absolutamente la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no es incumplimiento de la ley, la gracia de Dios es la imputación de ese cumplimiento a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo está claramente estableciendo una nueva forma, o mejor dicho, la verdadera forma. La verdadera forma, ¿no es que cierto?, se perdió con las tradiciones con fariseicas. Las tradiciones, y la verdadera forma en que un cristiano debe hoy día discernir y tomar decisiones. La palabra dice, el mismo Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y estamos hablando, por supuesto, amigos auditores, en términos de lo que, porque estamos hablando de una norma moral. O sea, alguien no puede decir, yo no sé, puedo robar, no es lícito, no, eso es pecado, ¿no es cierto? Está hablando Pablo, ¿no es cierto?, que dentro de las cosas que nos son permitidas en la soberanía de Dios y en su palabra, ¿no es cierto?, tenemos libertad. Entonces debemos tener discernimiento. Discernimiento, exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que muchas veces se asocia al cristianismo con una serie de costumbres, tanto en la vestimenta, en la alimentación, en fin, en el largo de pelo de las mujeres, en el pintarse, no pintarse. Entonces, tantas cosas que realmente son un atentado al cumplimiento de la ley que Jesús hizo. Porque tal como lo dice en Gálatas, habiendo sido salvados por la gracia, ahora están viviendo por las obras. Entonces, yo lo que quiero transmitir es que es sumamente grave tener una concepción de esas características, porque de alguna manera, al imponer esto o al creer que estas cosas, ¿no es cierto?, de alguna manera favorecen mi relación con Dios per se, ¿no es cierto?, estoy diciendo que Dios me salvó, pero que yo, ¿no es cierto?, hice una parte, o que vivo la santidad por obras, desde el punto de vista de que la mujer no, como pasa desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que el corazón de muchos de los hermanos que están en estos sistemas es sincero,
pero desgraciadamente digamos, se juzga la espiritualidad de alguien, o se puede incluso a juzgar negativamente la espiritualidad de alguien, una mujer en este caso a lo mejor, porque aparece con un pantalón en el servicio. O no se toma el pelo. O no se toma el pelo, o se pegó su manito de gato, por decir, que algunas hartas falta le haría, ¿no es cierto? Y diría yo, más que mano de gato, de puma. Pero en el fondo, aquí lo que queda muy claro es que cuando Jesucristo habla de la ley y de los profetas, no se refiere por ningún motivo a nada de las tradiciones, en el sentido de los festivales, de los sacrificios, ni nada por el estilo. Aquí va directo al corazón del hombre. A lo moral, al carácter caído del hombre. Exactamente, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume ahí. Pero en el fondo, de las 10 mandamientos que tenemos nosotros podemos ver cómo Jesús y los discípulos y todo el Nuevo Testamento confirma cada uno de esos 10, excepto por la de reposo. ¿Por qué? Porque el día de reposo no es una ley moral, es una ley práctica, es una ley, como dijo Jesús, para el hombre. ¿A nosotros nos conviene tener un día de reposo? Claro que nos conviene tener un día de reposo. De hecho, el mundo pagano lo absorbió como tal, porque es una ley, es una práctica absolutamente lógica. ¿Me entiendes? Yo hice el comentario anterior, ¿no es cierto?, realmente con mucho respeto y con mucho cariño, desde el punto de vista de que es triste que la espiritualidad se viva de manera tan superficial por un lado, pero tan miedosa por otro, desde el punto de vista por estos factores. Por estos factores externos que de alguna manera producen esa falta de libertad que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Entonces, hay dos cosas, hay dos extremos, ¿no es cierto? Por uno el libertinaje y por otro el legalismo. Yo creo que la Iglesia actualmente pendula entre estos dos extremos, entre situaciones que son abiertamente liberales, y cuando hablamos de liberales nosotros no estamos hablando de formas solamente en algunos casos, sino que estamos hablando de fondo, que se tratan de desmarcar de la Escritura. Y legalismo también se desmarcan de la Escritura, pero agregando cargas sobre el rebaño, ¿no es cierto?, con la finalidad de tener esta pseudo santidad o esta pseudo espiritualidad. Sí, eso es algo que uno ve muy a menudo, y de hecho uno ve que la naturaleza del hombre muchas veces le gusta el legalismo. O sea, hay personas que pueden llegar a la iglesia, pueden bautizarse, conocer al Señor, empezar a aprender, y te preguntan, oye, ¿y yo puedo hacer esto? ¿Y puedo hacer esto otro? ¿Y puedo...? Netamente el legalismo a la gente le facilita la vida, digamos, de que uno tuviera un listado de cosas que hacer y un listado de cosas que no hacer, digamos. Pero lo que el Señor Jesucristo quiere y lo que Dios quiere es trabajar en nuestros corazones. La santidad no consiste en seguir una serie de legalismos, sino que lo que consiste en la santidad es cambiar nuestro corazón. El legalismo es tan estéril, podríamos decir, como lo que es cualquier ateo que tenga un grado de moral, ¿no es cierto? Un ateo puede decir, yo no voy a comer tales cosas porque me hacen mal a la salud, o no voy a hacer tal cosa porque me puede traer esta consecuencia. O sea, él está tomando una decisión, entre comillas, conveniente, pero eso no significa que es espiritual. Él no dice, no voy a meterme con otra mujer porque amo a Dios y no quiero ofender a Dios, sino que no me voy a meter con otra mujer porque no quiero tener lío, no quiero tener problemas, no quiero enfermarme, no quiero ese tipo de cosas. Entonces, ese nivel de esclavitud muchas veces también se traslada a la iglesia. Entonces, no hago esto porque esto, ¿no es cierto?, de alguna manera baja mi estándar de... Y no estoy llamando al pecado ni ninguna cosa, lo que estoy diciendo es que el propósito de por qué nosotros luchamos contra el pecado es porque amamos a Dios. Es porque amamos a Dios. Porque mientras más conocemos a Dios, más le amamos,
más nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad y más queremos escapar del pecado. Pero no porque cumpliendo o no haciendo algo en particular yo voy a ser más o menos espiritual. Yo me restrinjo, porque una cosa, ¿no es cierto? No, el legalismo no es decir quiero ser santo, el legalismo no es abstenerse de cosas que pueden resultar perjudiciales para mi proceso de santidad porque tengo que hacerlo. El legalismo es no creer que el legalismo es creer, ¿no es cierto?, que hacer esas cosas, ¿no es cierto?, o no hacer esas cosas me acerca a Dios. No sé cómo explicarlo. Es un poco como después Jesús les explica y les dice, ustedes escucharon que dice no matarás, pero va mucho más allá, mucho como decías tú, cuando le dice, si tú odias a alguien, has pecado porque en tu corazón has matado a esa persona, digamos. Entonces, el legalismo es el actuar físicamente. Lo que quiere el Señor es trabajar en nuestros corazones. Claro, para que esa actuación física sea producto de una transformación interna, no solamente de un acto restrictivo externo. Ahora, diría yo que la gracia anula la obra, pero no anula el esfuerzo. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios, dice la palabra, ¿no es cierto? Y ese esforzarnos es porque amamos a Dios, aun cuando sabemos que estamos caídos y que vamos a tener una lucha espiritual hasta que el Señor nos lleve a la glorificación, pero la gracia no anula el esfuerzo. La gracia lo que hace es no considera las obras como instrumento de, pero nosotros nos esforzamos en esa gracia, como dice la palabra, porque queremos agradar a aquel que nos amó primero, a aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz, a aquel que nos sacó del camino al infierno y nos puso camino al cielo. Entonces, es un concepto de gratitud que lo hemos tratado de transmitir, o sea, en el corazón de un cristiano, todo lo que hace tiene, por eso es que dice para la gloria de Dios. Yo me he encontrado con personas que a veces dicen, bueno, pero fíjate que Dios es realmente narcisista porque todo es como para su gloria, todo para él. Y la verdad que no es eso, lo que es que efectivamente es que la inmensidad de Dios, la gratitud a Dios hace que todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas o dejes de hacer, si no nace del deseo sincero de dar gloria a nuestro Dios, puede transformarse en legalismo. Y eso ha sido en el pasado, ha ocurrido hoy en día y va a seguir ocurriendo en el futuro. Nuestra tendencia natural a promover el legalismo, a fijarnos en estos detalles. Así como nosotros en el Antiguo Testamento teníamos estas leyes, por así decir, de sacrificio, de festivales, que fueron completamente eliminadas en el Nuevo Testamento, sí tenemos algunas, por así decir, mandatos, ¿cierto?, simbólicos, como puede ser el bautizo, como puede ser la cena del Señor. Ahí hubo cambios. Nosotros podemos ver, claro, esos cambios. Pero no es legalismo. No se trata de que si yo no recibo la cena del Señor, ya pierdo la santidad. O si yo por ABC motivo trato de bautizarme, pero por ABC motivo no puedo ese día, o tengo algún problema que no me puedo bautizar y pierdo la santidad. Aquí la salvación. Aquí lo que quiere el Señor, ¿cierto?, es un símbolo de nuestra muerte junto con Cristo a través del bautizo, que soy un nuevo ser, que he nacido de nuevo. Es todo un símbolo y eso depende del corazón de la persona. Aquella persona que... El mismo Señor lo dice, porque el bautismo en la carta de Pedro no consiste en mojar el cuerpo, sino pedir a Dios una conciencia nueva, limpia. Exactamente. O sea, ¿para qué es el bautismo? Esa persona que se niega a bautizarse, por ejemplo, después de varios años, uno diría, bueno, ¿y qué hay en su corazón? ¿Por qué no quiere bautizarse? Y ahí uno dice, bueno, esa persona, ¿quién sabe si será cristiana? Porque si su corazón le dice que no quiere hacerlo, que quizás se avergüenza de hacerlo, de dar un testimonio frente a los demás, pucha, el Señor dice, aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí nosotros vemos que realmente lo que quiere el Señor es trabajar permanentemente en nuestros corazones. Y que Él quiere que se cumpla esta ley y los profetas, que es cumplir el mandamiento máximo, que es amarse los unos a los otros como Él nos amó, como nosotros queremos que nos hagan en nosotros, también nosotros debemos actuar en los demás. Además que como todas las personas son creadas a imagen de Dios, cuando yo amo al prójimo,
también estoy amando a Dios. También estoy cumpliendo esos primeros 4 mandamientos que tienen que ver con amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, digamos. Uh-huh. Cuando yo amo al prójimo, también estoy cumpliendo eso. Y es, bueno, vamos a ir a la siguiente pausa musical y al final ya venimos con el último bloque del programa. Bien, hemos regresado ya de la pausa musical y estamos entrando al último bloque, a las reflexiones finales, a poder de alguna manera hacer una conclusión de todo lo que hemos estado revisando, que es bastante amplio, es muchísimo más amplio que todo lo que hemos visto, pero sin embargo generar en ustedes, nuestros auditores, el deseo, ¿no es cierto?, de escudriñar mayormente la Escritura, porque a veces es muy fácil, y estoy hablando ahora a los cristianos, es muy fácil decir, bueno, ya no estamos bajo la ley, o no estamos bajo esto, o ahora es la gracia, la ley ya no existe. Entonces, a veces lo decimos porque lo hemos escuchado, lo repetimos, ¿no es cierto?, pero nosotros no tenemos realmente los argumentos que nos den también esa solidez para nuestra fe, ¿no es cierto?, de lo que estamos diciendo. Así es. Y bueno, retomando un poco lo que estábamos leyendo, Mateo 5, versículos 17 al 20, podemos entender de mejor manera el versículo 20, cuando Jesús dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque realmente en ese momento, ¿cierto?, los escribas y fariseos eran considerados muy, muy justos, porque ellos estaban muy apegados a la ley. Pero lo que nos está diciendo acá Jesús es que no es los rituales, no es el legalismo lo que busca el Señor. Lo que busca el Señor es que nosotros seamos santos, que tengamos un corazón transformado. Santo, que Él busca la misericordia hacia el prójimo, el amor hacia el prójimo, el arrepentimiento hacia nuestros pecados. Eso es lo que busca el Señor, trabajar en nuestros corazones. Y si eso no lo encuentra el Señor en nosotros, no vamos a entrar al reino de los cielos. Nosotros debemos tener un corazón constrito, arrepentido y entregado al Señor. Por eso es que eso solamente lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Una persona sin el Espíritu Santo puede perfectamente aparecer con muchas obras, habiendo cumplido muchas cosas, pero el que examina los corazones, como dice la palabra, es el Señor. Y si Él no encuentra realmente esta raíz sobrenatural en nosotros de querer el bien de los demás, aun cuando los demás quieren el mal para nosotros, esto es sobrenatural. Y por eso es que dice que si vuestra justicia no fuera mayor de los escribas y fariseos, Jesucristo, yo quiero que usted piense y se imagine, no hoy día que de alguna manera tenemos una libertad de expresión, entre comillas, mucho más grande, y la gente insulta, o más que insulta en realidad desenmascara, por ejemplo, a sacerdotes corruptos, a jerarcas de este tipo, y claro, como hay una difusión, no es la misma época. Hablemos del catolicismo de principios del siglo XX o mediados del siglo XX en nuestro país, por ejemplo, en que esta gente era intocable, que alguien en esa época hubiese confrontado, ¿no es cierto?, a un cura, a un obispo, y le hubiese dicho: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven limpios, pero por dentro están podridos. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo? ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a los fariseos? A los fariseos, en una época en que los fariseos tenían el control de todo. Todo el poder. De todo. Entonces, es una situación realmente abismante que nosotros no podemos dimensionar, pero que sí nos da la medida un poco de lo que significa para el Señor Jesucristo esta transformación interna que solamente el Espíritu Santo puede hacer. No se confunda, el cristiano verdadero obra de manera distinta y va a obrar siempre en una dirección moral, pero lo está haciendo porque ha sido y está siendo transformado por el Espíritu Santo, y lo está haciendo primeramente para la gloria de Dios. Ni siquiera primeramente para el bien de su prójimo. Por eso es que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo amar al prójimo. Hoy día yo leía una publicación de una persona que tengo en Facebook como amigo y que pensaba que era cristiano, pero creo que no lo es, y necesito también comunicarle algunas cosas, pero decía, bueno, que nadie te diga que no puedes hacer nada porque
confía en ti y también en Dios. Eso es satánico. Cualquiera podría decir, oye, sí, en realidad, bueno, pero es que, no, ¿cómo hacer tanto si primero coloca a él? No, porque eso determina todo. Si yo confío en mí, no puedo confiar en Dios, porque esto no es algo de no es humanismo. No es humanismo, ¿no? O confío en Dios o confío en mí. Y Dios me dice que yo soy lo menos confiable, y cada uno que se conoce medianamente sabe que no lo es. Entonces, ¿de dónde viene esa transformación interna? Del Espíritu Santo. Entonces nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Por eso dice que él está cansado, el Señor en el Antiguo Testamento dice, estoy cansado de sacrificio, de sangre y todo esto. Yo lo que quiero es un corazón transformado. Exactamente. El que quiera venir tras mí, tome su cruz y sígame. Y sígame. El evangelio es un evangelio de autonegación. Exacto. Donde ya no vivo yo, dice Pablo, sino que vive Cristo Cristo. vive. Exactamente. Es morir para vivir. Entonces son situaciones que no son digamos compatibles. Este tema, confía en ti y también en Dios. Que no es herético, no viene de Dios, porque Dios nos llama a no confiar en nosotros. Maldito el hombre que confía en el hombre. No estoy hablando de que si viene un técnico y le dice, mire, la antena la tiene que colocar de esta manera. No, por favor, estamos hablando en términos espirituales. Temas morales. Exactamente. Temas morales. Así es que bueno, les agradecemos su sintonía y los dejamos invitados para el próximo programa. Hermano Andrés. Sí, muchas bendiciones una vez más a todos aquellos que nos escuchan, y bueno, siempre los invitamos a visitar nuestra página web en www.iglesiacristianalaserena.cl. Ahí podrá encontrar estos estudios que están grabados de semanas anteriores, así como también muchas de las alabanzas que se escuchan. Sí, que son de autoría propia del Ministerio de Alabanza de la Iglesia, y usted las puede descargar completamente gratis, reproducirlas, usarlas en sus cultos de adoración, lo que usted estime. Para eso están ahí. Bendiciones. Que Dios les bendiga.